Ya, muy buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva reunión con el tema de límites, normas, premios y castigos. Sí, quiero comenzar con esta frase. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Ya, vamos a hablar un poquito de por qué los niños necesitan los límites. Como nosotros sabemos, como padres, no existe tal vez alguna fórmula mágica que nos ayude, ¿no es cierto?, a como que en la educación de nuestros hijos. Y hay también que tener siempre en cuenta que cada niño es como es un mundo distinto, como nosotros, ¿no es cierto?, como nosotras las personas. Por lo que cada uno, por lo que para un niño tal vez le va bien, a otro niño tal vez no lo resulte. Entonces, es por ello que les he querido dar esta charla. Ahora, ¿por qué los niños necesitan los límites, no es cierto? Como les dije que cada niño es un mundo, nosotros podemos adoptar unos principios educativos básicos en los que le vamos a transmitir al niño el siguiente mensaje, que sé que tú puedes, por eso te enseño y te exijo, y como te cuesta esfuerzo, te lo reconozco. Ahora, ¿por qué es importante que los niños tengan los límites educativos claros? Esto es muy importante porque los niños al tener un punto de referencia, o sea, hablamos de los límites, claro sobre lo que debe o no debe hacer. Y esta necesidad es súper vital, como la necesidad de alimentarnos. Ahora me van a preguntar por qué. Ahora, es importante que los niños tengan los límites claros porque en primera instancia les ayudan a sentirse seguros, a portarse bien, ser mejor persona y por lo tanto van a tener un concepto claro de sí mismos y esto les va a ayudar posteriormente en un futuro, ya que ellos van a adquirir estas, ¿no es cierto? Nosotros al ponerles estos límites, estas normas, ellos van a ir adquiriendo un aprendizaje y lo van a repercutir a lo largo de su vida. También es importante porque es igual a lo que nos ocurre a nosotros mismos. Es decir, que a nosotros nos resulta, ya nos resulta, ¿no es cierto? Ya sabemos, ya tenemos claro lo que nuestros papás nos enseñaron. Entonces, por ende, también a los niños les va a resultar más fácil portarse bien si los límites que tal vez ustedes como padres les enseñan son claros y si tienen incentivos que le animen a hacerlo. Cuando el niño se porta mal, él nunca lo va a manifestar, pero posteriormente esto va a repercutir en su autoestima, perdón. Entonces, es por ello muy importante que nosotros les brindemos, ¿no? Esto que es súper claro que son los límites y no confundirlos tampoco, porque al confundirlos, tal vez de ellos ya no van a, tal vez ellos se van a confundir y es en esa instancia cuando ya dejan tal vez de practicarlo. Ahora, también les quería comentar que eh, para que puedan crecer en armonía nuestros niños, es súper importante que ellos tengan claro a qué deben atenerse, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos los límites, todo eso de las normas y las pautas. Por ello, yo les he puesto que es fundamental que tengamos en claro lo que son las pautas, las normas y los límites. Ya que nosotros tal vez al poner un límite, los niños van a pasar por un proceso de aprendizaje de los mismos, ¿sí? Y esto también tenemos que tener en cuenta que está muy relacionado con las etapas evolutivas del niño. Es decir, que cada niño a cierta edad va cumpliendo una tarea en específico, tal vez esté en su autoconfianza, eh, tal vez también puede ser que tenga una autorreferencia, que es decir, que son ustedes la autorreferencia que van a seguir los modelos. Ahora, vamos a comenzar con lo que son las pautas, ¿sí? Las pautas se les pueden llamar también como aquellas guías que van a regular los comportamientos sin presiones. Es decir, que nosotros les vamos a, tal vez a comentar al niño que en esta reunión él debe portarse de tal forma, pero no lo vamos a presionar, ¿sí? Esto se va a basar en un modelo, es decir, como yo me porto, él debe portarse, ¿sí? Ahora, las normas son mucho más específicas, ¿sí? Porque ya son ordenanzas que ya van a regular la vida cotidiana del niño y van a evitar los conflictos en sus relaciones sociales, ¿sí? Si nosotros ponemos normas claras, entonces los niños van a poder convivir con sus pares. Es muy importante también tener en cuenta los límites. ¿Por qué? Porque los límites ya son aquellos medios que nos van a ayudar
para delimitar un terreno claro en el niño, ¿sí? Es decir, que el niño va a tener en claro qué debe hacer y qué no debe hacer, y de esa forma él se va a sentir seguro, ¿sí? Ya no vamos a destruir su autoestima, como lo dije anteriormente, porque a nosotros darle tal vez un límite y él saber lo que debe y no debe hacer, ya va a sentirse más seguro de sí mismo y va a poder realizar, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes tal vez le dejaron en claro. Ahora, también hay que tener en cuenta que nuestros hijos, ¿no es cierto? Al pasar por las diferentes etapas, ellos ya llegan a ser autónomos. Entonces nosotros también debemos tomar, como decir, nuestra distancia como padres para que ellos también aprendan a separarse de nosotros y nosotros también aprender a separarnos de nuestros hijos. Ahora, dice que los niños no necesitan tener unos padres en los que puedan confiar y sentirse seguros, ¿sí? Por tanto, es necesario que exista autoridad y no autoritarismo. Esta frase me pareció súper importante y crucial en esta charla. ¿Por qué? Porque al yo decirles que los niños necesitan tener límites, pautas y normas, no estoy diciendo que nosotros debemos ser autoritarios. Y a nosotros, al hablar de autoritarismo, hablamos de que nosotros como padres, ¿no es cierto?, tenemos la obligación de ejercer esta autoridad sobre nuestros hijos, no solamente en su crecimiento, en su desarrollo, sino en todo lo que él va realizando en su vida diaria, hasta llegar a su autonomía, como decirlo. Así como también al nosotros mencionar una autoridad, estamos diciendo que es como un rol que se cumple de mantener la unidad, una unidad familiar y contribuir al mejoramiento de una sociedad. Entonces, al nosotros plantear autoridad, estamos hablando de que es una obligación que nosotros como padres tenemos de ejercer para que nuestros hijos puedan desarrollarse y desenvolverse dentro de los diferentes ambientes laborales, ¿no es cierto? Tal vez de las diferentes circunstancias, las instancias del colegio, el prekinder, etc. Ahora, yo no quiero, tal vez el autoritarismo, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos, es algo que se venía cumpliendo durante décadas mucho atrás, porque se refiere a que se rige por jerarquías, es decir, donde solamente el padre tenía como que, era como la cabeza de hogar, entonces él es el que él es el que rige, ¿no es cierto? Y establece estos castigos y normas. Pero generalmente en nuestro siglo XXI de ahora ya no existe ese autoritarismo, ya que los padres, tanto padre como madre, ya van compartiendo las diferentes actividades. Es decir, ya estamos nosotros llegando a una autoridad, que no solamente el padre va a ser el que debe dar tal vez estos castigos, estos premios, sino también la madre es la que va juntamente con él para poder ejercer esta autoridad y que toda la familia crezca en conjunto y sea en armonía, ¿sí? Entonces es súper importante esto de autoridad y autoritarismo. Ahora, quería darles algunas ideas generales para poner en práctica, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta también que es importante que nosotros al poner tal vez estos límites, estas normas y estas pautas, debemos crear un clima familiar cálido, abierto y cariñoso, ¿sí? Es decir, los niños se sienten mucho más reconocidos cuando están, ¿no es cierto?, cuando se sienten queridos. Y por ende van a estar mucho más dispuestos a adaptar estas normas que nosotros como padres le ponemos. Otra, los padres solo inspiran confianza cuando están totalmente convencidos de lo que exigen sus hijos y mantienen sus ideas. Es decir, que ellos deben estar dispuestos, ¿no es cierto?, al cumplimiento que nosotros como padres les demos. Pero siempre, como les dije, tomando en cuenta el nivel evolutivo del niño, ¿sí? Dependiendo de cada edad del niño. Otro, es mejor proponer solo unas pocas normas claras, precisas y concisas y de fácil ejecución. Ya que al existir tal vez muchas normas, el clima no va a ser tan armonioso, ¿no es cierto? Nos vamos a cansar tal vez de tantas normas que existen. Entonces es por ello necesario poner solamente las que se necesitan o las que se requieren en esa instancia, ya que así el clima será mucho más agradable y por ende mucho más fácil de obedecer como niños, ¿no es cierto?
Y tal vez nosotros al crear demasiadas normas y pautas o límites que les pongamos a nuestros hijos, vamos a crear una confusión y finalmente esta va a acabar siendo ineficaz. Otra es, no hay que perder la flexibilidad. Sí, es importante repasar siempre de forma constante la validez de los límites y de las normas impuestas, ya que no podemos pedirles tal vez a un niño de un año que vaya y bote la basura, ¿no es cierto? Sí, siempre respetando los niveles evolutivos del niño y fijando ideas fijas y claras y que nosotros como padres tengamos una mente flexible, ¿no es cierto? Al poner estos límites. Otra, los límites deben ser respetados, así como las normas. Ya. No olvidemos que nosotros al poner constantemente a prueba a nuestros hijos, esto no sería tan sano, sí. Y también hay que tener en cuenta que si ellos necesitan seguir un modelo, entonces por ende nosotros somos la principal como guía de ellos. Entonces nosotros siempre el niño va a depender de nosotros como adultos y por ende va también a depender la eficacia de los límites que nosotros pongamos. Otro, dice que los padres deben tener sumamente claro qué es lo que están dispuestos a hacer con sus hijos, ¿sí? Porque siempre es más fácil, ¿no es cierto?, controlar tal vez nuestro propio comportamiento para cambiar ciertas cosas que tal vez a los demás no les guste, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta qué es lo que queremos hacer o qué cambios queremos hacer en nuestros hijos y desde ahí es como que empezar a realizarles los límites. Tenemos otra. Es importante buscar siempre el motivo del comportamiento indeseado del niño para saber qué es lo que provocó. Así podremos o trataremos de solucionarlo. ¿Sí? Otra. Es importante dar una explicación de las propias actuaciones para que el niño comprenda por qué se pone límite. Entonces, nosotros también como padres debemos llegar a un acuerdo con nuestros hijos, ¿sí? Y también como que explicarles para que ellos vean que todos estos fines o pautas que nosotros les hacemos es por su bien, es porque queremos ayudarles a crecer. Entonces, nosotros debemos como que guiarles, como que explicarles un poco del por qué lo hacemos, porque finalmente ellos tal vez no lo entienden completamente o como son niños, se cansan. Entonces, si nosotros les explicamos, ellos van a tener como que más claro el por qué se pone un límite, ¿sí? Y por último, se aprende mediante modelos de comportamiento. Como les dije, no es creíble aquello que no es capaz de hacer el adulto, ¿no es cierto? Entonces, no podemos decirle al niño, lávate los dientes a 3 veces al día y nosotros no nos lavamos las 3 veces al día, sino 2 veces. ¿No es cierto? Entonces no podemos nosotros imponerle un límite al niño que nosotros como adultos no lo hagamos.